Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este domingo número 13 del tiempo ordinario de la liturgia nos presenta un texto del Evangelio que concluye el llamado Sermón Misionero de Jesús. Y yo te propongo, como hemos estado haciendo estos domingos, tomar este texto, el texto del Evangelio del día, como inspiración, como motivo de nuestro diálogo con Dios en este rato de oración. Jesús, en el texto que leemos, nos invita a dos cosas fundamentalmente. Una, a tener clara la prioridad que en nuestra vida y en nuestras relaciones tiene que tener el amor de Dios. Y de otra parte, el darnos cuenta que esta prioridad parte de una acogida, la acogida de la palabra que nos viene anunciada por los mensajeros del Evangelio. Vamos a detenernos sobre todo en este momento de nuestro diálogo con Dios en la primera parte del Evangelio. Jesús dice a sus discípulos: quien ama a su padre y a su madre antes que a mí, no es digno de mí. Quien ama a sus hijos antes que a mí, no es digno de mí. Una frase, una sentencia del Señor Jesús que nos resulta difícil a primera vista. Quiere decir que hay una contraposición entre el amor que tenemos hacia esas personas que son fundamentales, esas relaciones que son básicas en nuestra vida, como son nuestros padres o como son los hijos. Hay una contraposición entre este amor y el amor que tenemos a Jesús. No. Lo que Jesús nos dice aquí es que hay dos modos de amar. Un modo de amar, diríamos, no redento, un modo de amar mundano, un modo de amar carnal y un modo de amar santo, un modo de amar redento, un modo de amar, si queremos decirle así, crucificado. Fíjate bien, la primera parte que tendríamos aquí que entender es que, ¿qué significa Jesús? Esto que dice Jesús no es digno de mí. Y no se refiere a una dignidad de tipo moral, ¿no? Se refiere más bien, en la palabra griega que está aquí traducida por digno, es una palabra que se refiere a la adaptabilidad, algo así como decir la conexión, el cable de una lámpara que tiene que ser conectado a la toma de luz y que en un momento dado ese cable no es adapto para esa toma de luz. Piensa, por ejemplo, cuando vas de viaje y llevas tú a Europa, por ejemplo, y llevas tú algún electrodoméstico tipo la rasuradora o la secadora de cabello y la quieres conectar y te das cuenta que la conexión, que la clavija no es adapta, no se concordan. Pues es esto lo que el Señor nos dice hoy. Quien ama a su padre, a su madre, a sus hijos, antes que a Él, no es adapto para el reino de los cielos. No es adapto para seguir al Señor. Más aún, quien no está dispuesto a tomar la cruz y para seguir al Señor,
no puede ser miembro del reino de los cielos, no puede seguir al maestro, no está adapto para esto, no es apto para esto. Porque como te decía antes, hay un modo de amar, hay un modo de ponernos en las relaciones que tenemos, mundano, carnal, y hay un modo de ponernos redento. Piensa, por ejemplo, en los modos en que a veces las relaciones de pareja, las relaciones padres e hijos, son relaciones posesivas, son relaciones que más que hablar de donación, hablan de una búsqueda, diríamos, egoísta o diríamos enfermiza incluso de sí mismo. Es un amor inmaduro, pero tristemente un amor de lo más difuso hoy en día. Vamos a pedir en este momento, en esta oración, en este rato de meditación, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a redimir nuestro amor, que redima nuestro amor, que nos ayude a madurar, que nos ayude a crecer. Tristemente, en nuestra época, quizás la cuestión fundamental para el ser humano es la cuestión del amor. Y frecuentemente nosotros nos inventamos qué cosa es el amor. Nos inventamos historias para saciar nuestra vaciedad y no nos damos cuenta de que el amor nos antecede, de que el amor es el amor de Dios y que en la medida en que nosotros nos purificamos en ese amor de Dios, amando a Dios, tomando la cruz, siendo capaces verdaderamente de renunciar a nosotros mismos, es que nos hacemos, nos capacitamos, no solo para seguir al Maestro, sino también para que nuestras relaciones, para que nuestro amor sea verdadero. De otra manera, vamos pasando de relación en relación, de historia en historia, con una creciente sensación de frustración, hasta poder llegar a decir que la única manera justa de amar es no esperar nada, no tener ningún tipo de expectativa, que puede tener una cierta validez, pero que ciertamente no es el modo de amar cristiano, que purifica el amor, el deseo en el corazón de Jesús, en la cruz, para poder amar con el amor de Dios a los demás. ¿Cuántas veces vemos que esto que dice el Señor Jesús es una verdad total? En la medida en que las familias se alejan de Dios, se alejan de Jesús, son incapaces de crear vínculos sólidos. Las casas, los hogares se convierten en pequeños hoteles donde lo único que se comparte es un techo y quizás una llave para poder llegar. Pero no hay un verdadero compromiso, una verdadera donación, no se educa para la libertad, para desarrollar la personalidad de cada uno, sino que se busca continuamente solamente satisfacer mi propia necesidad. Qué tristeza cuando uno ve algunas relaciones en donde hay una codependencia total. Por ejemplo, un hijo ya adulto, ya en edad avanzada, que sigue dependiendo totalmente de sus padres, como dirían los italianos, un bambinone, un niñote, diríamos nosotros. O qué tristeza cuando vemos relaciones nocivas, destructivas, pero allí que se buscan y vuelven una y otra vez con pretextos varios, después de que se dañan, después de que hay inclusive violencia, no solo verbal o psicológica, sino violencia incluso física. Ese no es el amor. Y quien ama de esta manera posesiva, quien ama de esta manera transigente, no es adapto para el reino de los cielos. No es una persona madura, no es una persona que es capaz de donarse, de crear proyecto, de tener relaciones saludables. Piensa, por ejemplo, también cuando los papás se convierten en solapadores de sus hijos. No tienen ellos mismos el norte claro y entonces aceptan cualquier tipo de situación, incluso inmorales, incluso destructivas para sus hijos.
no son capaces de poner un límite, no son capaces de indicar la ruta. Quien no ama al Señor antes que a todo lo demás, no puede crear relaciones maduras, relaciones constructivas, relaciones que lleven a la realización personal y mucho menos a la vivencia del reino de los cielos. Pidamos en esta meditación, en este momento de oración, a nuestra Madre, que sepamos nosotros pasar nuestros afectos, pasar nuestros deseos, pasar nuestras relaciones fundamentales por el corazón de Jesús. Que seamos nosotros claros en esta opción fundamental y radical de amar al Señor antes que cualquier otra cosa, lo cual comporta una adhesión total de nuestra vida, de nuestros criterios, de nuestro modo de conducta al Evangelio de Jesucristo, a la palabra que nos viene anunciada. Que este domingo abramos una vez más nuestro corazón para acoger la palabra que nos es dada, para acoger a los predicadores de esta palabra. Quien acepta a uno de ustedes y le da un vaso de beber por ser discípulo mío, ese es el más grande en el reino de los cielos, dice el Señor. Pues que el Señor Jesús nos conceda la gracia de amar de una manera constructiva, porque amamos antes al Señor. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.